Saúl tenía todo para convertirse en uno de los reyes más grandes de Israel. Dios lo escogió, Samuel lo ungió y el pueblo lo admiraba. Pero algo ocurrió. Poco a poco, el corazón de Saúl comenzó a cambiar. Y lo más impactante de su historia es que no cayó de un día para otro. Su caída comenzó con pequeñas decisiones que parecían insignificantes, hasta que llegó el momento donde Dios dijo: Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces, ¿cómo alguien escogido por Dios terminó siendo rechazado? Y más importante aún, ¿qué fue lo que destruyó realmente el reinado de Saúl? El comienzo de Saúl. Cuando Dios escogió a Saúl como rey, nadie imaginaba cómo terminaría su historia. Samuel ungió delante del pueblo y Dios le dio la oportunidad de dirigir a Israel. Pero desde el inicio había señales importantes en el corazón de Saúl. Cuando llegó el momento de presentarlo como rey, la Biblia dice en 1 Samuel 10:22, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Saúl no se sentía preparado para la posición que estaba recibiendo, y eso mostraba inseguridad y temor, como si no creyera que fue Dios el que lo escogió. Con el tiempo, esas debilidades comenzaron a crecer dentro de él, porque Saúl tal vez tenía apariencia de rey, pero todavía no tenía firmeza espiritual que el reino necesitaba. Y eso comenzó a notarse cada vez más en sus decisiones. La obediencia incompleta. Uno de los momentos más importantes en la historia de Saúl ocurre en 1 Samuel 15. Dios le da una instrucción clara por medio de Samuel. Después, Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora, pues está atento a las palabras de Jehová, y así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden era demasiado específica. No existía una forma para poder modificarla, pero Saúl decidió obedecer solamente una parte. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y aquí es donde comienza a verse el verdadero problema del corazón de Saúl, porque él no rechazó completamente a Dios, simplemente comenzó a obedecer parcialmente. Y muchas veces esa es una de las formas más peligrosas de la desobediencia, porque aparenta obediencia por fuera, pero por dentro sigue habiendo resistencia. Saúl creyó que podía ajustar la instrucción de Dios según lo que él consideraba correcto, pero Dios no le había pedido opinión, le había pedido obediencia. El miedo que destruyó a Saúl. Cuando Samuel confrontó a Saúl por su desobediencia, Saúl intentó justificarse. Decía que había guardado parte del ganado para ofrecer sacrificios a Dios, pero Samuel dejó muy en claro lo que es la obediencia. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se desobedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y aquí queda claro algo importante. Dios no necesitaba sacrificios enormes, solo buscaba la obediencia de Saúl. Porque el problema de Saúl no era solamente una mala decisión, el problema era que su corazón había comenzado a desviarse. Y eso se hace evidente cuando Saúl finalmente lo admite. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos.
Perdona pues ahora mi pecado. Y este fue el problema. Saúl comenzó a darle más peso a la opinión de las personas que a la dirección de Dios, y poco a poco empezó a gobernar buscando aprobación humana en lugar de la obediencia verdadera. Y eso fue uno de los errores que comenzó a destruir su reinado. Dios rechaza a Saúl. Después de escuchar las palabras de Saúl, Samuel le da una noticia devastadora. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Pero más adelante, Samuel le dijo algo a Saúl que lo cambia todo. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y ese fue el momento donde todo empezó a cambiar para Saúl, porque aunque seguía sentado en el trono, su corazón ya se había apartado de la dirección de Dios. Y algo importante es entender esto: Dios no rechazó a Saúl por cometer un error aislado. El problema era que Saúl constantemente justificaba su desobediencia, buscaba aprobación humana y obedecía solo hasta donde él le convenía. Y poco a poco, el rey que había sido escogido para dirigir a Israel comenzó a alejarse de aquello que lo sostenía: la obediencia a Dios. Y mientras Saúl se aferraba al reino, Dios ya tenía preparado a alguien más, un hombre muy diferente a él, un hombre llamado David. La historia de Saúl nos recuerda algo muy importante. Una persona puede ser escogida, recibir oportunidades, incluso comenzar bien, y aún así desviarse en el proceso. Porque el problema de Saúl no comenzó en una batalla, comenzó en su corazón. Porque poco a poco dejó de obedecer completamente, comenzó a justificar sus decisiones y terminó dándole más importancia a la voz del pueblo que a la voz de Dios. Y aunque tuviera apariencia de rey, había algo que Dios seguía buscando por encima de todo: la obediencia. Porque al final, Dios no rechaza a Saúl por falta de capacidad, lo rechaza porque su corazón dejó de someterse verdaderamente a él. Y eso es una advertencia que sigue siendo relevante hasta hoy.